¿Qué tal amigos de Baterisland? Yo soy Daniela González. Bienvenidos a una entrevista más de nuestra sección Conexiones del Ritmo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, originario de Texcoco. Él es guitarrista, productor, docente y compositor. Ha explorado diversas formas de conectar con el alma a través de su música. Hoy nos brinda este espacio para platicar con nosotros. Él es Hugo Mijangos. Hugo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Gracias a y ti. me siento muy afortunado por estar aquí en Baterisland. Muchas gracias. Oye, Hugo, platícanos cómo fueron tus inicios en la música, cómo fue que supiste que la guitarra era tu camino. Pues en general mi papá era muy melómano. Desde pequeño escuchaba The Beatles, escuchaba Sonora Santanera, escuchaba marimba, escuchaba blues, escuchaba Pink Floyd, escuchaba Led Zeppelin. Y todo el tiempo estaba yo inmerso en esos sonidos, en esta diferencia como sonora, hasta que llegó un disco de música de guitarra clásica, de flamenco, en donde le dije, ¿qué es eso? Suena increíble. Eran 3 guitarras acústicas, me acuerdo, y sonaba Recuerdos de Alhambra, de Francisco Tárrega. Y inmediatamente, yo ya ahí tenía unos 12, 13 años y yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. Yo llevaba en la secundaria el taller de guitarra. Bueno, era educación artística, así le llamaban, pero mi instrumento fue la guitarra y no me creían al principio. Era no, es que no te vamos a comprar un instrumento si la vas a utilizar una clase, ¿no? Y yo, no, es que sí me gusta la guitarra, es que sí me gusta la guitarra. Como yo soy, digamos, el mutante de mi familia, nadie es artista, nadie es músico, pues tenían esa incertidumbre. Entonces me compraron la guitarra, mi clase de educación artística la disfrutaba como ninguna otra y empecé a ir a clases con el maestro León Aguilar, originario él era de Toluca, pero él vivía en Texcoco y tocó Recuerdos de Alhambra y ahí quedé, me estalló la cabeza y nunca más volví a ser el mismo. Tu formación musical me imagino que te ha brindado herramientas muy importantes, Ujú. pero ¿cómo ha influido en las decisiones importantes que has tomado a lo largo de tu carrera? Pues primero esta educación que tuve a nivel particular con el maestro León Aguilar fue un acercamiento muy bello, muy a la antigua, era estar en su sala, era ofrecerme un café, ofrecerme una galleta. Primero él me daba un concierto, ¿no? Como así se toca la guitarra, ¿no? Él tenía una guitarra de estudio, de concierto, perdón, una guitarra clásica de concierto maravillosa. Y decía, es que ¿por qué suena así, no? Entonces a mí ese, como querer sonar como él, siempre me atrapó muchísimo. Me enseñó, él tocaba también ranchero y me inculcó también el gusto por la música mexicana. Me inculcó siempre como el arte más que la pose, ¿no? Más que esta parte que tiene a veces mucho la tendencia, mucho estar a la moda, a la vanguardia. Entonces como que él me inculcó mucho, siempre vete por el arte, siempre vete por el arte, siempre tiene que sonar lo más bonito que se pueda tu guitarra. Y eso fue como, te digo, lo que me detonó mucho me dejó más que otras cosas. Me Ujú. enseñó también a leer partitura. Después me fui con el maestro Julio Serrano, un maestro que era de Texcoco, que tocaba, o que era la mano derecha de Julio Revueltas, un gran guitarrista. Y Julio Serrano fue el que ya me introdujo más al mundo de la guitarra eléctrica, toda la parte de armonía, los modos, Joe Satriani, Steve Vai, toda esta hondonada de guitarristas maravillosos que había en los 90. Y me sembraron esta gran curiosidad por ser músico profesional. Estos dos maestros pues sí me cambiaron la vida. Yo decido tomar primero otro camino y la vida, la energía que yo tenía al fluir me llevó al final a estudiar música en la Academia de Música Fermata. Primero estuve en una escuela que se llamaba Cardenal Miranda, pero bueno, mis estudios los finalicé ahí ya con una disciplina pues diferente. Tuve excelentes maestros, compañeros maravillosos y ahí es donde sí me di cuenta de todo, ¿no? De qué me servía toda la información que yo recibía, de qué me servía pues estudiar desde cuestiones tecnológicas hasta cuestiones éticas, ¿no? En la música. Me sirvió mucho para forjarme un camino y para saber hacia dónde quería dirigirme. Oye, Hugo, ¿hay algún álbum que haya marcado tu vida musical o personal? Hay bastantes, pero el primero que se me viene a la mente, este.
el 10,000 días, 10,000 Days de Tool. Fue un álbum que, híjole, recuerdo muy bien, estaba con mi amigo Carlos Villegas, un doctor. Yo estaba estudiando música y cuando lo escuchamos, de verdad fue algo que nunca había sentido algo así escuchando un álbum completo, ¿no? Lo escuchábamos diario, lo escuchábamos, duramos como, me acuerdo, 2 semanas escuchándolo diario. Y hay una rola que se llama Wings for Mary, parte 1 y parte 2, que Maynard se lo dedica a su madre, y la lírica, la forma de decir las cosas despidiendo a su madre, el honor que hace despidiendo a su madre y cómo mezcla la parte religiosa con la parte realista, con el dolor y con una como situación que él imagina en su cabeza es brutal. Y la forma que también la música va llevando a todo eso me marcó y hasta la fecha no lo puedo, o sea, como no lo puedo dejar dentro de mi top 3. Y hablemos de HM Project. ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué te inspiró a que se generara este proyecto? Pues por ahí del 2015 yo tenía una banda que se llamaba Quartek Johnson y empecé a hacer composiciones primero con miras a que fueran rolas de Quartek, pero no entraban por la forma de composición que teníamos, que era muy peculiar. Y dije, pues las voy a hacer mías, ¿no? Entonces no tenía idea de cómo iba a ser, qué iba a pasar. Las tenía, me acuerdo, en Sibelius, se las puse a varios compañeros a tocar, las sonamos alguna vez y dije, órale, cobró vida. Entonces, así es como empieza a tener una voz personalizada, ¿no? 100% mía, la música. Y fue muy interesante porque el proceso fue, yo era maestro y durante las horas de clase, cuando no había clase o algo, yo componía o yo estaba practicando con miras a este proyecto, con miras a saber cómo expresar algo que yo tenía dentro, pero que como que había llegado el momento de que fuera pues ya un proyecto propio, ¿no? Ujú. Así es como surge. Y primero era muy enfocado a la música de improvisación, a la música instrumental, pero ya después llegó un momento donde dije, voy a hacer todo lo que tenga de música, Hugo Mijangos, ¿no? De rolas acústicas, rolas que se parezcan a la música con la que yo crecí, rolas de metal brutal, rolas muy, muy llegadoras al alma, rolas de live looping. Entonces como que se empieza a hacer ya este universo que tengo adentro musical y que para mí es el desfogue creativo, ¿no? ¿Y fue así como encontraste tu identidad como músico? Sí, totalmente. O sea, todo me ha ayudado, Ujú. pero sí como esta parte de la voz personal, de poder decir algo, de saber cómo lo que tienes en la cabeza lo puedes plasmar ya después en un escenario, ha sido un proceso largo que obviamente he estado acompañado de músicos maravillosos que pues sí, definitivamente sin todos los músicos con los que yo he estado nunca hubiera sucedido nada de esto, porque yo solo para nada hubiera podido, porque aprendo de cada rola, aprendo de cada músico, de cada viaje, de cada festival, de cada tocada, de cada gig que tengo, se aprende muchísimo. Entonces todo eso me ha forjado para poder decir hoy en día lo que yo soñaba cuando tenía mis 20, que no estaba estudiando música y que siempre me imaginaba, es que escuchaba, no sé, una rola de A Perfect Circle. Me acuerdo mucho de estar en el elevador, la de Breña, y escuchaba la producción, escuchaba el reverb, escuchaba el bajo con chorus como empieza y decía, ¿cómo me gustaría poder hacer algo así yo solito y poderlo plasmar para que no dependiera de nadie más ni del dinero, por ejemplo, que antes era muy limitante el tema de un estudio musical? Y llegó el momento donde, pues ya gracias a toda la tecnología que hay, ya se puede hacer y ya puedes después decirle a tus amigos, oye, tengo esta rola, me grabas el bajo y te Ujú. intercambio con una lira para tu proyecto o con lo que tú me digas, ¿no? Y así es como se ha ido forjando esto poco a poco. La verdad es que el disfrute ahora es más que el estrés o que ¿cómo decirlo? Esta parte como del ego, ¿no? De quiero ser famoso, quiero llegar a tocar en el Vive Latino y si no soy un fracasado. Ya es una parte más como de una expresión personal Ujú. y como siempre lo digo, quiero dejarle eso a mi hijo, o sea, que él tenga una discografía de su padre muy vasta para que tenga mucho tiempo para poder escuchar la voz que yo tenía como artista y lo que tenía que decir.
Ok, ¿y hay alguna pieza que no hayas podido terminar de tocar porque el sentimiento que te provoca, algún sentimiento fuerte? Sí, hay dos. Una se llama Mona, que es una pieza que se la dediqué a una perrita golden que amaba, que se llamaba Mona. Eh, y la otra se llama Mela Pérez, que también se escucha la voz de mi padre ahí cuando yo era un bebé. Entonces hice un sampleo de las dos. Es decir, se escucha mi voz de bebé tocando la guitarra y según yo cantando, tendría unos 3 años, yo creo. Y mi papá como echándome porras y aplaudiéndome, según. Estábamos jugando. Y la otra es esta, que es Mona, que es una pieza que la hice tal cual como un medio terapéutico, ¿no? De poder soltar a ese ser que quise tanto y que era momento de partir, porque pues sí, tenía cáncer de lengua y sufría mucho. Y en cuanto le diagnosticaron, tuve que tomar una decisión fuertísima porque la calidad de vida que iba a tener era muy mala. Entonces fue para mí devastador porque Mona me acompañó en muchas cosas y fue una gran compañera. Entonces, quienes amen a su perrito me podrán entender. Y Claro, hacerle este homenaje cuando yo le estaba mezclando era, o sea, lloré, 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 lloré. Y realmente me ayudó a a hacer el sacar. duelo, a sacar parte del duelo. Y tiendo a hacer mucho eso, como la música para mí es muy terapéutica y la hago muy íntima por lo mismo, porque son cosas que me ayudan a calmar mi alma, el calmar mis dolores del espíritu, ¿no? Ujú. Entonces, Es como una parte, catarsis, digamos. sí, una catarsis espiritual, una catarsis de sentimientos en común que tenemos todos los Ujú. seres humanos, que todos los grandes compositores que admiro pues dicen lo mismo, ¿no? Una de ellas ahorita que escucho mucho es Natalia Lafourcade, y ella habla mucho de esta como también como comunidad que hay entre todos, que compartimos, que que a veces simplemente es como esta negación, ¿no? De no sentir lo mismo, no ser parte de lo mismo, pero pues a fin de cuentas a todos nos duelen Algo. prácticamente las mismas Ujú. cosas. Oye, ¿tus temas están cargados de gran narrativa emocional? ¿Llevas algún proceso específico para estructurar una pieza así? Mira, realmente yo no pienso previo a una rola nada, absolutamente nada. Me siento aquí en este espacio que ven eh, y empiezo a soltar ideas, empiezo ya sea con el controlador MIDI, ya sea con mi guitarra, ya sea con una sola nota, empieza a fluir algo. Entonces yo empiezo a tener como esta entrega total a lo que está pasando en ese momento y empieza a fluir algo. Me genera una emoción y sigo esa emoción, la Mm, persigo. Hay una rola que se llama Beauty que hice en el disco de Metempsychosis, así se llama. Y Beauty es un claro ejemplo de este tipo de ejercicio. Estaba con la guitarra de 8 cuerdas, estaba tocando una idea. Me gustó muchísimo cómo sonaba el registro grave con el agudo y luego unas cosas que hago como la combinación de registros, pero no lo estaba pensando. No estaba diciendo, voy a hacer una rola que se llama Beauty y tiene que ser muy bella y tiene que ser bonita y a la vez como muy nostálgica. No, es más bien voy siguiendo ok, sonó chido esto, luego suena chido esto, pum, lo grabo. Lo que sí ujú. trato de hacer es eso, ya sea tener el celular a la mano para una nota de voz o estar directamente ya en Logic para, pues si sale algo chido, grabarlo o en Guitar Pro para escribirlo incluso. Mm. Pero ese es el proceso en general. Ya cuando genero la idea, pues le digo a los músicos, le digo a aquello, oye, aquello, un bajo, oye, Dani, un bajo, oye, Memo, la bataca, Dalia, la voz, algún amigo que esté en otro lado que me pueda mandar un track o algo, como pasó con Jorge Chávez, etcétera. O sea, como buscar estas maneras de colaborar siempre para que la rola se enriquezca, porque Ujú. sí es una realidad que entre más músicos colaboran, la rola agarra un giro distinto. O sea, la forma que uno va persiguiendo, te digo, con la idea que nace, la persigues, le das forma, creas como los cimientos, la arquitectura básica, pero los demás músicos lo que hacen es el detallado, ¿no? Es como le ponen ya la pintura, si quieres mármol, le ponen el mármol, el piso como tú lo Ujú. quieres, los acabados, digo, son los que terminan de hacerlo ellos.
Y al final yo disfruto mucho el proceso de la mezcla y el máster. También lo hago yo con... Primero lo empecé a hacer para aprender. Siento que he ido mejorando con el paso del tiempo, pero ahora ya es como parte de un hobby. Es como para mí, esa parte es como mucho disfrute y un hobby muy, muy importante. Oye, ¿y cómo te cambias el chip cuando mezclas y produces contra el componer? Sí son chips diferentes, pero creo que van de la mano. O sea, como, sobre todo en HM Project, lo que hago mucho es, ya que está, te digo, los cimientos de la arquitectura de la rola, mezclarla, el masterizarla, el darle como el toque final que busco, es ahí donde me tardo también muchas horas en el detallado. Creo que es esta parte como de el pulir, encerar, ¿no? Llegar a ese punto exacto de acabado que buscas en la rola. A diferencia de cuando estás componiendo que la estás creando, ¿no? Que estás haciendo apenas como, a ver, yo me imagino aquí, puse esta tabla. ¿Y qué pasa si le pongo esta y luego esta? Y luego voy haciendo una figura un poco rara, como un Lego extraño. ¿Cómo va a tomar la forma después? Es como jugarle al arquitecto con sonidos o crear mundos, ¿no? A veces se empieza con un simple sintetizador que genera una sonoridad y de ahí partes y te vas. Pero ya cuando estás en el chip de la mezcla y todo, sobre todo cuando he mezclado para alguien más, pues es seguir lo que el cliente busca, ¿no? A ver, ¿a qué quieres que suene esta parte? ¿Qué tipo de reverb te gusta? ¿Qué quieres que haga con el máster? Es como me camuflajeo, digamos, ¿no? Te vas cambiando. Ujú. ¿Y qué es lo que más disfrutas de tocar en vivo? Pues desde el montaje, el cotorreo que hay con la banda, o sea, siempre todo este mood que se agarra, ¿no? Con los compas y los chistes, desde esa parte, hasta pues el primer guitarrazo en el soundcheck, ¿no? De que das el guitarrazo, te pones tus in-ears o simplemente están los monitores y lo estás escuchando. Todo lo disfruto. Realmente tocar en vivo es de lo que más disfruto en la vida. Y el goce del tipo de música que esté tocando. Si es una música con click, con pista, pues estar concentrado y que todo vaya muy bien. O si es libre, en la comunicación visual con los músicos para dar el parón, para reírte cuando algo sale mal o cuando algo sale muy bien, de que dices, no manches, sonó súper perro, hasta las caras de groove, ¿no? Que uno va haciendo. Todo eso es maravilloso y es algo que no cambiaría por nada. ¿Y qué buscas en un buen baterista para colaborar contigo? Muy buena pregunta, Battery Slam. Lo que busco es que tenga, obviamente lo que un buen baterista debe de tener, un buen tempo, un buen sonido, una buena fluidez con la rola, pero sobre todo el tipo de propuesta que me pueda dar a la rola y que la haga crecer, ¿no? Porque hay muchos batacos muy buenos, muy técnicos, que tienen un sonido presente y estable. Pero a veces lo que sucede es que no te están comprendiendo bien lo que quieres decir con la rola o hacia dónde la puedes llevar, que eso es lo que es súper interesante. Entonces, a veces busco más eso que chops intensos o que virtuosismo, ¿no? Sino, a veces simplemente necesitas algo como, no sé, bombo tarola, pero que sea justo lo que necesita la rola y que suene bien sin que metas absolutamente ningún feel, pero que esté sonando eso que necesitas, ¿no? Como no sé, se me viene el trío de John Mayer con Steve Jordan, Pino Palladino, que eso que hace es lo que necesitaba la rola. Si metes algo más ya no suena, ¿no? O a veces necesitas algo bien Danny Carey como Tool que orquesta y que hace una sección muy específica porque si no, la rola no tendría esa arquitectura que buscas. Yo pienso mucho en la música como un diseño arquitectónico, ¿no? O sea, cuando tú tienes audífonos, tienes la espacialidad de la rola, eh, cierras los ojos, te imaginas un mundo y ese mundo es el que el bataco, bueno, toda la banda, pero sobre todo el bataco ayuda a construirse, es como parte de la arquitectura final de la rola. Es muy interesante cómo cambias y cambias al bataco. O sea, puedes grabar la misma rola, pero pon a dos batacos diferentes con la misma estructura, todo exactamente igual y va a ser muy, muy, muy diferente. Obviamente también el bajista, pero esta parte de rítmica, de percusión, es algo sin igual.
Oye, en temas de docencia, ¿qué buscas dejar en tus alumnos más allá de una formación musical? ¿Qué es lo que te inspira y motiva? Fíjate, ahorita estoy en la parte de la docencia a nivel particular. Afortunadamente no han dejado de caer alumnos que hago clic maravilloso con ellos. Y lo que más busco es poderles aportar el granito que necesitan, ¿no? Porque hay mucha información, lo que platicábamos fuera de cámaras, hay demasiada información, pero se necesita esta experiencia o este empuje, este mentoraje de decir, mira, esto está perfecto, pero tócalo así en lugar de que corras tantito esta parte, detente aquí. O en tu rola cambia este acorde por este acorde. O te recomiendo usar este efecto en la guitarra en lugar de este efecto. O sea, es como darles ese empujoncito y esta ayuda que todos necesitamos. Ujú. Y yo sigo teniendo clases particulares también. Todos necesitamos seguir aprendiendo y es parte fundamental de lo que nos hace crecer como individuos, o sea, la humildad como de todos tenemos que seguir aprendiendo, eso se va a reflejar en la música. Entonces, trato de inculcar mucho esa parte, ¿no? Está por entendido que se necesita en el arte la disciplina. Siempre pongo como este símil, ¿no? O sea, tú quieres, por ejemplo, aprender un arte marcial, necesitas disciplina. Necesitas trabajar tu cuerpo, tu alimentación, necesitas entender la filosofía que hay detrás del arte marcial. Ah, pues en el arte, en este caso perdón, musical, es igual. Se necesita una disciplina que te ayude a llegar a donde quieras con lo que tú eres, con lo que las herramientas que tú tienes y con lo que puedas pulir para llegar a ser ese diamante. Yo Mm, creo es como fervientemente en esta parte de que todos tenemos una parte de genialidad que podemos pulir. El problema muchas veces está en que queremos ser como alguien. Y a todos mm. nos pasa, y también eso trato de inculcar mucho, ¿no? A mí me pasó mucho en la carrera de que yo quería tocar como John Petrucci, ¿no? Así, yo me acuerdo que estaba obsesionado, no sé por qué. O sea, me encanta Dream Theater, pero no entendía que mi fortaleza real estaba más bien en otra área de la guitarra, ¿no? Que era como lo que entendí después, que era una parte más posiblemente hacia el groove o lo que comentabas, la parte llena como de energía sensitiva, como transmitir una emoción igual y más sutil hacia el escucha. Pero me costó mucho entender eso. Y obviamente pues trato de seguir estudiando técnica y todo, pero yo no voy a ser como otros compañeros que tenían la habilidad inmediata, que prácticamente sí lo trabajaron muchísimo, pero que tenían ese don. Y todos tenemos ese don, pero hay que como que encontrar cuál es tu área y pues saberle llegar. O sea, no es lo mismo como, por ejemplo, en cantante, cómo canta Billie Eilish a cómo canta Whitney Houston. Mm, Si a Billie Eilish la quieres poner a cantar Whitney Houston, no va a sonar igual. Posiblemente dé bien las notas y todo, pero no te va a hacer ese clic. Y al revés, ¿no? No, ninguna es mejor que otra. Son diferentes y es como todo en la vida. No, una cosa no tienen que ser competencias, ¿no? exactamente. Tener cada uno su identidad, su estilo, Totalmente. todo eso. ¿Qué opinas de la educación musical actual en México? Em, Opino que a nivel gobierno hay unas escuelas maravillosas. Hay escuelas como la YASUB, como la Escuela Superior de Música, que mantienen estandartes altísimos, ¿no? Como de conservar la tradición de esas músicas, de esos lenguajes y que vale mucho la pena intentarlo. Eh, a nivel particular, yo recomendaría pues mucha investigación previa de a dónde inscribirse cuando uno quiera, o sea, estudiar muy bien el plan de estudios y sobre todo ver quiénes han egresado de esa escuela Ujú. para tener como, ah, ok, él ya egresó, cómo toca, qué hace, cómo produce, está en el campo laboral real o no. Eso dice mucho de una escuela, sobre todo creo que a nivel particular, qué está haciendo después, ¿no? Oye, sabemos que también transcribes partituras. Ujú. ¿Cómo entraste a este mundo? ¿Qué es lo desafiante de hacer este trabajo? Pues estábamos saliendo ya de pandemia. Memo Núñez, mi bataco, él trabaja para Dromio y en ese momento pues me contacta, me dice, oye Hugo, está necesitando transcriptores de guitarra, ¿te interesa? Y yo, claro que me interesa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Nunca había transcrito una rola así en mi vida,
pero aprendo, dije. Ujú. Muchas cosas las he aprendido autodidactas y eso en parte fue autodidacta, pero también fue mucho el mentoraje también que tuve, el aprendizaje que tuve con mi jefe, Eugenio Mirti, es un italiano maravilloso. Y él pues ha sido mi mentor en esto de la transcripción. Después entré a otra empresa de Barcelona y he hecho trabajos particulares también en esto. Si todo sale bien, voy a estar transcribiendo el disco de Ladrones con Macario. He transcrito un trabajo maravilloso que fue transcribir una canción del abuelo de un chavo de Sonora que se iban a juntar toda la familia para rendirle honor y tocar la rola. Entonces, trabajos así son maravillosos. Entré de esa manera y ahí sigo. Este es un trabajo que es muy bonito, pero es muy complicado Ujú. y a veces se complica además. Te lleva más horas de las que crees, pero sí es algo que gracias a Memo, pues pude acercarme. Son de esas cosas que uno no espera en la vida, que realmente te llegan y lo tomas o lo dejas. Si lo hubiera dejado, pues me hubiera perdido de varias experiencias muy chidas. Así es. Claro. Oye, platícanos qué proyectos actuales estás trabajando, además de HM. Claro, estoy trabajando con una banda de eventos que se llama Origami. Estoy trabajando un dueto acústico que se llama Jardín Falú. Estoy trabajando un trío que tengo también de blues, rock and roll, rockabilly. También ese trío se mueve bastante. Y pues a donde me inviten. Si me invitan a una colaboración o algo, pues adelante. Pero básicamente es ahorita donde tengo ahí mi tiempo. Ujú. Y ahorita estoy componiendo un EP para HM Project muy sui generis porque es como... no quiero que este EP tenga una línea directa, ¿sabes? O sea, no quiero que sea como, tiene que sonar todo igual, sino que van a haber muchas combinaciones sonoras de lo que soy ahorita y lo que escucho y lo que me vibra en este momento, sin que tenga que ser algo tan clavado y conceptual como posiblemente los otros discos. Oye, ¿qué viene para Hugo Mijangos, para HM Project? Pues mira, lo que quiero que venga es que pueda seguir en la música, siempre. O sea, siempre me siento bendecido por poder seguir en este bello mundo. Poder seguir componiendo y que la música cobre vida. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el Conjunto Santander. Busco oportunidades así. Busco seguir juntándome con los músicos que tanto quiero y admiro. De HM Project viene este EP que aún no sé cómo se va a llamar, pero serán unas 5 rolas más o menos de música bastante interesante, está muy interesante. No lo digo porque sea mía, sino porque sí es realmente algo que digo, órale, Claro. está raro, está padre. Y pues espero eso, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien a Así eso. será. Y los proyectos que tengo, como te digo, alternos, que a todos les vaya muy bien. Siempre he pensado que hay chamba para todos y que esta parte a veces que hay de ciertos músicos como de egoísmo, de no pasar contactos, de callar, ¿no? De que, oye, ¿cómo se le hace para tocar en tal lado? Y no te pasan el contacto, es como que, brother. Entonces, pues yo soy de la idea que hay para todos, hay música para todos los oídos y diferentes tipos de música. Y espero que le vaya muy bien a todos mis side projects, aparte de HM Project, porque aparte lo disfruto, pues es como un goce para mí. Claro. Oye, si tuvieras que describir tu música como un paisaje, Ujú. ¿cómo sería? Depende de la rola, Ujú. pero sí me imagino un mundo como cuando estás en un sueño y está cambiante, ¿no? Estás en un sueño, primero estás como, no sé, eh, en un pastizal con montañas y después empieza a llover y después la lluvia llena de niebla todo, caen rayos, cae nieve y luego ya estás en un lugar totalmente, que se convirtió en el Polo Norte, ¿no? Y luego del Polo Norte, esos hielos se vuelven muros y ya estás dentro de una habitación con muros de hielo. O sea, es cambiante porque Ujú. no es una línea como directa, ¿no? O sea, así lo vería, como un sueño de esos sueños que dices, estuvo bien raro mi sueño y te Pero despiertas, padres. pero maravillado de, Sí. wow, qué sueño tan loco, ¿dónde estuve? ¿No? Sí, algo así. Muy bien. Hugo, compártenos tus redes sociales para que conozcan más de ti y de tu trabajo.
Sí, en Instagram estoy como Hugo Mijangos Music, Facebook como HM Project, TikTok también HM Project Music, me parece. Mi página web es hugomijangosproject.com. ¿Qué otra? Twitter también HM Project. YouTube, el canal de YouTube, denle suscribirse, también está muy chido. Ahí subo material de, pues desde clases hasta los conciertos que he estado dando. Ese canal está como Hugo Mijangos Music también. Y creo que ya son todas. Muy bien. ¿Y algunas palabras que nos puedas brindar para nuestros amigos de Batterisland? Pues apoyen, sigan a esta gran iniciativa que es para bateristas, pero para músicos en general. Vienen cosas bien chidas, me estaban platicando fuera de cámaras. Todo lo que viene se ve súper interesante. Ayuda mucho seguir, suscribirse y compartir. Denle me gusta, denle algún comentario de amor, no de hate, porque hay mucho hate en el mundo. ¿Por qué Sí. queremos más hate? Y ya, apoyen de verdad a la escena local. Alguna vez todos los artistas que conocen, que admiran, fueron locales, estuvieron tocando en bares, estuvieron tocando en teatros pequeños y ahora llenan arenas, pero no se pierde nada con un like, con compartir, con tirar algo positivo. Insisto, hay demasiado hate como para seguir sembrando Fomentando. eso. Ujú. Ujú. Hugo, pues muchísimas A gracias ustedes. por tu tiempo, por compartir tu universo musical con nosotros. Es un gran honor tener músicos como tú en nuestro espacio. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. También un honor estar aquí en Batterisland. Gracias, Gracias, hasta la Tadeo y próxima. Dani. Gracias.